el ex IREMI de Hacienda en línea desde Santiago, Cristian García. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto de saludarte. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. 8:02 en Santiago, 9:02 acá en Punta Arenas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Mucho gusto saludarlos. Igualmente. A ver, quiero conversar un poco contigo, Cristian, respecto de la situación económica del país. Muchos dicen, el comentario en los últimos días, en las últimas semanas, a propósito de Mina Invierno, de la salmonicultura, de las marchas, de la marcha que hubo el domingo pasado, de la encuesta, de mucha información que sale, de que el país está estancado y que Magallanes, en rigor, también está estancado económicamente y que falta la priorización de los proyectos, pero en general, en la cotidianidad, en el día a día, en este menudeo rápido y diario, está costando. ¿Cuál es tu visión? ¿Están así? ¿Estamos estancados? ¿Hay que preocuparse en términos económicos? Bueno, lo principal es que la expectativa que generó la candidatura de Sebastián Piñera como presidente y las promesas que hizo respecto del desempeño económico claramente fueron una falacia, porque la realidad es otra. Hoy se está constatando la realidad y en esa realidad nos hemos dado cuenta del crecimiento que prometido no iba a ser tal. Y también el Banco Central ha bajado las proyecciones de crecimiento y todos los organismos se han ajustado a la baja por razones diversas. Y esto prueba de que Chile depende mucho de la economía internacional, por lo tanto el desempeño internacional efectivamente tiene incidencia en lo nacional. En el periodo de Bachelet se acusó este mal desempeño económico en las reformas. Nosotros nos defendíamos diciendo que era el tema internacional. Hoy, cuando Piñera le toca estar al mando, su excusa es que es el desempeño internacional. Pero sin embargo se ha desconocido el relato que había hacia atrás. Entonces hay que ser claro en una cosa: lo que ocurrió en el gobierno Bachelet, donde el crecimiento económico fue menor, tenía mucha incidencia con relación al precio del cobre y el desempeño internacional. Evidentemente que también hay un clima interno, pero en el gobierno de Piñera lo que ocurre es que la expectativa es demasiado alta y eso no se alcanza a cumplir porque es imposible de cumplirla. En realidad son promesas falsas. Y particularmente cuando aterrizamos en la región de Magallanes, a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno de Bachelet, donde teníamos un programa bastante estructurado de obras de envergadura en cuanto a inversión, ¿cierto? Aquí hay ausencia total. Sí, hay una continuidad de lo que se hizo con Bachelet en este momento, para la región de Magallanes, pero no hay un programa 2.0 de plan de zona extrema, por así decirlo, y de hecho, este famoso plan Magallanes que le escuchamos a la ex intendenta María Teresa Castañón señalar que lo había confusionado con el presidente, en realidad hoy día se está dando a notar de que no es tan así, porque no hemos escuchado hablar nunca más de ese plan Magallanes. Es verdad, no se ha vuelto a escuchar y no hay claridad respecto de la priorización. El año pasado se gastaron toda la plata de la billetera, así que vamos a tener que esperar que termine el 2018 para empezar a priorizar el 2019. Y este 2019 aún no tenemos novedades concretas respecto de cuáles van a ser los proyectos priorizados, pero estamos en el sexto mes del año, Cristian. ¿Ya se puede hacer algo a esta altura del 2019? De hecho, el gobierno regional y en realidad casi todos los servicios públicos tienen que armar su cartera de inversión. De hecho, el gobierno regional, uno de los trabajos que tiene que entregar es el anteproyecto de inversión regional. Entonces, con eso se confecciona finalmente el presupuesto de la nación. Recordemos que esa confección viene en septiembre, ¿cierto? Y esa ley se vota hasta el mes de noviembre, digamos, para tener lista los presupuestos aprobados para el año siguiente. Pero más allá de eso, no hay que olvidarse de que además de la línea de inversión propia del gobierno regional, en el gobierno de Bachelet se implementó un programa especial que era de largo plazo. Este gobierno no ha hecho un programa de inversión de largo plazo para la región de Magallanes. No hay una continuidad, hay solamente continuidad de obras que ya venían ejecutándose, pero no hay una proyección de obras de envergadura ni un relato respecto hacia dónde queremos llegar. Entonces, cuando uno escucha a los gremios quejarse, como la Cámara Chilena de Construcción, que lo hizo cuando Mattison era intendente, volvemos a escuchar hoy día las mismas críticas. O sea, ya estamos en el segundo año de gobierno de Piñera y aún no hay un cambio en la actitud de parte del gobierno. Hay una desidia respecto al desempeño de Magallanes. Pero la empresa privada tiene injerencia en las decisiones económicas de un gobierno, como por ejemplo lo que se decía el año pasado, de que producto de una respuesta pública a través de los medios de comunicación de Cristian Mattison a justamente la Cámara Chilena de la Construcción, finalmente le termina costando el puesto. ¿Es tan así? ¿El país se mueve en esas arenas, Cristian? A ver, hay un tema donde uno tiene que cuidar evidentemente las relaciones con las partes, pero de ahí a que la Cámara Chilena haya sido incidente en la salida de Cristian Mattison, eso lo dudo, porque de hecho
Esas son decisiones que toma el Ministerio del Interior y claramente fue una decisión política, porque lo que se quería era potenciar una candidatura a gobernador de quien ocupara el puesto de intendente y además potenciar al alcalde Radonis como un eventual candidato a senador. Eso tenía que ver con una manipulación más bien político-electoral. No tenía mucho que ver con las declaraciones de la Cámara Chilena de Construcción y la respuesta de Mattison. Eso no era así, no fue así. ¿Cuál es la preocupación o la visión que uno tiene que tener respecto de la economía a nivel local, Cristian, cuando se dice que se puede venir todo abajo, se puede derrumbar todo si es que cierra la mina invierno y no se permiten algunos puestos de salmonicultura en algunas partes de la región de Magallanes, cuando se está diciendo que están en juego 6.000 puestos de trabajo? Uno dice, ¿no será muy débil la economía magallánica si estamos dependiendo solamente de estos dos sectores para que se desarrolle la región? Te faltó mencionar el sector más importante, que es el sector público. Y claramente sí. La señal la tiene el gobierno. Entonces, claro, somos endebles, sí, dependemos mucho de la inversión pública, eso es así. Y también dependemos particularmente de ciertos grandes proyectos de inversión privada. Ocurrió en el pasado con ENAP, ocurrió en el pasado con la minera Pequet, ocurrió también con Metanex, ocurre ahora con Mina Invierno y ocurre también con la salmonicultura. Ahora, particularmente el tema de la salmonicultura hay que dejar en claro de que el tema de Cabo de Hornos es puntual y tiene que ver con un litigio si es que esas 4 concesiones se pueden utilizar o no se pueden utilizar, si están caducadas o no están caducadas. Ese es un problema puntual. Pero la actividad salmonicultora, hoy día, las concesiones hace mucho rato que están otorgadas en la mayor parte del territorio y lo que los salmonicultores quieren y lo que también la región necesita es un ordenamiento territorial respecto de dónde se van a localizar o relocalizar algunas de estas concesiones. Ahora, la actividad salmonicultura evidentemente que ha traído un buen desarrollo y desempeño económico para la región, pero eso también tiene que ir de la mano con el cumplimiento de las demás normativas. El caso de la minera invierno es un caso, claro, que llama bastante la atención y que es para preocuparse, porque efectivamente es una inversión importante y hay mucha gente que depende de ese empleo en forma directa, indirecta o como proveedores. Pero ahí es la institucionalidad la que tiene que hacer agilizar un poco el funcionamiento de sus decisiones. Y evidentemente que la empresa privada también tiene que acatar y adaptarse un poco a esas decisiones. Ahora, una reconversión del sector no es para nada fácil. De hecho, yo diría que es bien difícil hacerlo, pero lo que uno esperaría es que efectivamente exista una estrategia de desarrollo adecuada para que haya una diversificación de las actividades que se van a hacer en Magallanes y no depender de una o dos actividades y no depender particularmente de un par de proyectos de inversión privada. Ese es el punto, depender de un par de proyectos de inversión privada, porque la inversión pública en Magallanes bordea el 70%, Cristian, ¿no? Sí, y de hecho hay cifras que la han posicionado más arriba, pero en realidad es como el 70%. Ahora, esto tiene mucho que ver con que de repente se hace una inversión privada muy grande, claro, las cifras se alteran, pero ojalá esa inversión privada en el tiempo cada vez sea mayor y cada vez sea más variada. Pero para eso tú tienes que dar señales como Estado, a través de la conducción del Estado. ¿Cuáles son esas señales? Inversiones concretas y un plan de largo plazo de inversiones para que los privados también vayan entendiendo hacia dónde quiere ir la región. Si tú generas proyectos de conectividad, evidentemente que eso le funciona muy bien a los privados porque tú necesitas puertos, aeropuertos, ¿cierto?, carreteras e infraestructura pública para poder trasladar carga, trasladar insumos, ¿cierto?, y poder desarrollar la actividad privada. Ya, yo tengo la sensación que el Estado, las señales que ha dado o ha entregado con Magallanes en el último año no han sido las necesarias como para que esta cuestión se reactive, o estoy equivocado. Eso es así, pues de hecho esa es la queja de los gremios, que la conducción del Estado de parte de este gobierno ha sido no errática, sino que derechamente ha habido desidia con respecto a Magallanes. ¿Cómo se entiende? A ver, tú relacionas el mal momento o la mala calificación que le coloca la gente en las últimas encuestas al gobierno de Sebastián Piñera, básicamente en las expectativas que se generaron, muchas expectativas. Es como cuando te dicen, oye, la película que estrenaron el jueves es muy buena y te hablan maravilla de la película, y finalmente tú vas con tantas expectativas al cine que sí, la película era buena, pero ni tan buena, o sencillamente la encontraste muy mala porque fuiste con altas expectativas. ¿Es eso lo que le está pasando al gobierno de Sebastián Piñera? Parte de eso hay, sí, hay un exceso de expectativa, insisto. Entonces, ¿en qué se refleja eso? Es que, claro, el desempeño económico ha sido no de lo esperado y por lo tanto hay un descontento. Pero también ha tenido influencia en el empleo, porque efectivamente la gente ha salido a buscar trabajo o ha habido expectativas de mayor remuneración y eso tampoco ocurrió.
Y por otro lado, vienen aquellas otras cosas que no se entienden, como por ejemplo proyectos emblemáticos que terminan quedando entrampados. Al principio, falta de batería legislativa, ¿cierto? Pero luego que están los proyectos y que se empiezan a tramitar estos proyectos legislativos interesantes, como por ejemplo la reforma tributaria, vemos que además están mal desarrollados, mal diseñados, porque se prometen cosas o se anuncian cosas que cuando uno lee el proyecto no estaban. Y tú lo sabes perfectamente, que tiene que ver, por ejemplo, con los beneficios para zona extrema, que en el proyecto original esa cuestión no estaba contemplada. ¿Qué hubieses hecho tú como seremi de Hacienda o qué operación se habría tratado de hacer tú al mando de la Seremía de Hacienda si el caso de Mina Invierno te hubiese tocado en ese momento, lo que está pasando hoy día? ¿Qué es lo que se podría haber hecho? Bueno, la cartera de Hacienda en realidad poco tiene que hacer con respecto a la incidencia en esa decisión, es más bien la cartera de Economía. Pero uno puede estar ahí negociando, conversando, ¿no? Exactamente. Ahora, claro, estos conflictos uno los anticipa y además uno trata de hacer la agilidad de los trámites y sobre todo anticiparse al conflicto. Sí, yo creo que aquí lo que ha habido es una falta de anticipación a estos conflictos. Yo tengo que recordarte que además esta no es la primera vez que habían marcha de trabajadores, lo que pasa es que esta vez fue además de trabajadores hubo poblaciones adhiriendo a la marcha. Pero en el pasado también vimos a los trabajadores marchando en las calles y también sentándose en mesas de diálogos de trabajo y no tuvo, digamos, el efecto en la población que hoy día está teniendo esta especie como de, ¿cómo decirlo?, de pesimismo tan arraigado. Es parte del camino hacia un país no subdesarrollado, no sé si desarrollado, pero no tan subdesarrollado como otros de la región. El momento económico que estamos viviendo, hay gente que está 10 veces su sueldo endeudado, Cristian. ¿Esta cuestión tiene un cambio en algún momento o se nos viene una etapa compleja económicamente a los magallánicos, a los chilenos? O sea, el cambio va a venir efectivamente si es que se reactivan grandes obras públicas para el caso de Magallanes, porque de eso depende en realidad el desempeño económico. Y también si se dan señales claras respecto de lo que se quiere hacer con una determinada actividad. El anuncio del presidente de descarbonizar el país claramente no es una buena señal para Magallanes, pero eso lo está haciendo este gobierno. Entonces hay señales erráticas. Por un lado se dicen cosas a nivel central que las autoridades regionales las desconocen y de hecho quedan sorprendidas. Hay visitas de ministros o de subsecretarios a la región que claramente no le hacen un favor a la gestión que está tratando de implementar la Intendencia. ¿Qué te pareció José Fernández Duro, que era intendente de Magallanes en estos meses? Yo creo que, mira, lo primero que él hizo fue efectivamente poder mostrar un poco más lo que hace cada una de sus carteras. ¿Tá? Ha podido lograr consolidar un trabajo, pero sigue evidentemente siendo una autoridad que no es electa por el pueblo, es delegada por un presidente, y por lo tanto hay evidentemente que una respuesta que él tiene que darle más bien al poder central, y por lo tanto también está un poco atado de mano a ese respecto. Ahora, lo otro que llama un poco la atención es que igual han habido estas tensiones dentro del conglomerado político al cual él pertenece. De hecho, la revelación de esa carta claramente es una revelación que lo único que busca es debilitar la gestión de José Fernández con una deslealtad tremenda. ¿Tú lo encuentras desleal esa carta de los partidos de Chile Vamos a Fernández? Es que esas cosas no se escriben, pues esas cosas se conversan, pero no se hace una carta para después filtrarla por los diarios. Claro, porque si se filtra la carta se transforma en una traición, ¿no? Es que no solo si se filtra la carta, si se hace la carta, pues si la carta se escribió para filtrarla. No, por eso, claro. Esas cosas no se escriben. ¿Sobre todo en política, dice usted? En política, en estrategia, en cualquier cosa. La estrategia jamás se escribe, se conversa. Pero entonces, ¿hay un mal entendimiento de la estrategia o de la política? ¿Falta experiencia en ese comité político? ¿Cómo lo ves desde afuera? Bueno, una es falta de experiencia, pero además hay exceso de ambición por ser candidato a algo. Entonces hay deslealtad evidentemente con quien está al mando del timón en este momento, que es el intendente Fernández. Cristian, ¿cree que se politizó la marcha por el trabajo del domingo pasado? Porque hubo muchos carteles que uno veía en contra de Boric, en contra de Goich, en contra del ex intendente Flies, que es finalmente quien firma antes de dejar su cargo respecto del tema de Mina Invierno. ¿Se politizó o no se politizó o es parte del juego? Yo diría que es parte del juego, si también las autoridades se tienen que hacer cargo de las decisiones que toman. Ahora, lo curioso es que esto está todo enfrascado a autoridades, en el caso Flies del pasado, en el caso de los parlamentarios, autoridades que no son ejecutivas, pero aquí es que salió libre de polvo y paja del ejecutivo, porque nadie está viendo cómo va a actuar la Seremi del Trabajo, la Seremi de Economía, volviendo Seremi de Minería, o inclusive el intendente en armar mesas de trabajo y
poder efectivamente concretar una atención a esta expectativa. Entonces, y por otro lado, tampoco vi cartel en contra de la decisión de Piñera de descarbonizar Chile, ni en contra de las declaraciones del subsecretario de Minería. Entonces, claro, hay una intencionalidad. Además que tú tienes que ver ahí que hay ciertos personeros que tienen particularmente un interés y han estado liderando muchas veces esas marchas. Eso tiene una legitimidad, evidentemente, pero que ha habido una instrumentación política, claramente que la hay. El 2018, muchos de su sector han dicho que fue un año perdido. El 2019, ¿vamos por el mismo rumbo o todavía hay tiempo para poder dar vuelta a la situación? Mire, en junio, como dije, se presenta el anteproyecto de inversión regional, el ARI. Y no tenemos todavía claridad de qué cosa era el Plan Magallanes. Entonces, si a fines de junio no está claro eso, olvídese, el año va a estar perdido, porque los años se manejan con anticipación. Hay una ley de presupuesto que se promulga en noviembre, pero esa ley de presupuesto, para que esté promulgada en noviembre, tiene que estar elaborada en septiembre. Para estar elaborada en septiembre, los diversos sectores tienen que haber presentado sus carteras y proyectos, y eso termina en el mes de junio, o sea, ahora. Y no conocemos ni sabemos finalmente qué es ese famoso Plan Magallanes. Cristian, ¿qué proyectos priorizaría usted, por ejemplo, de aquí en más para lo que queda del 2019 y lo que se viene en el 2020? Bueno, lo primero es armar una cartera, que no la hay, listo. Pero además dar claridad respecto de proyectos que venían y estaban aprobados de antes, como por ejemplo la Dársena y el Centro Antártico Internacional. Eso como prioridad. Eso como prioridad. Si la región, si quiere diversificarse, tiene que tener vocación antártica, vocación portuaria, y por lo tanto esas inversiones son necesarias. Cristian García, ex Seremi de Hacienda, muchas gracias como siempre por conversar con el Buenos Días Región de Polar, Cristian. Muchas gracias por el llamado y un saludo ahí a los auditores. Que esté muy bien, chao, buena jornada. Chao, chao. Cristian García, ex Seremi de Hacienda, del gobierno de Michelle Bachelet, del gabinete de Jorge Fríes también, conversando de economía, de la situación, tanto en Chile como en el resto tanto en Chile como en Magallanes, para ser específico. ¿Qué pasa con ese plan Magallanes que se habló tanto, se mencionó en tanto? Le vamos a preguntar a la Seremi de Gobierno también. En un ratito va a conversar con nosotros Alejandra Muñoz, la vocera del gobierno a nivel local, en algunos minutos en este Buenos Días Región. 9 de la mañana con 29 minutos. Así está el centro de la ciudad, el kilómetro. Estamos a una cuadra. ¿Usted sabe cuál es el kilómetro cero? ¿Sabe cuál es el kilómetro cero? La Plaza de Armas es el kilómetro cero. De las ciudades, en general. Ese es el kilómetro cero. Debajo, mire, para ser más específico, debajo de Hernando de Magallanes, de la Pata del Indio, ahí está el kilómetro cero. 88% de humedad a esta hora. ¿Y por qué se llama Plaza de Armas? Estamos como clase historia. Ahí se guardaban las armas. Muy bien, don Christopher Serpe. Pausa. Volvemos.